vas a tener que conectar la... Never mind. Dios bendiga. Bienvenidos a esta hora. Son las 7 de la noche. Allí está el técnico haciendo ruido, haciendo escándalo. Hora... Comenzamos en esta hora de los Estados Unidos. Son ya casi las 7 de la noche. Hoy viernes 20 de diciembre 2024. Continuamos con esta lección número 6 con el tema del Mesías prometido. Le damos la bienvenida a todos los que ya se han venido conectando. Bendiciones. Ok, vamos a ver. Aquí. Muy bien. Entonces, continuamos con esta tercera de las 8 profecías que estaremos tratando en esta unidad número 3 del tomo 9, principales profecías mesiánicas. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido de una vez más en esta semana conectarnos por medio de esta plataforma. Te damos gracias por la oportunidad, por la fuerza, por la salud que tú nos has concedido y bendecimos, Padre Celestial, a cada oyente que está, Señor Jesús, recibiendo esta enseñanza. En este momento te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya les dije, estamos en este tema, el Mesías prometido. Estamos en esta temporada donde celebramos lo que recordamos de esa profecía de la llegada del Mesías, del nacimiento del Mesías. Creo que la fecha o el momento más importante del nacimiento del Mesías no es una fecha en un calendario, sea común, griego, hebreo, lo que sea. El más importante es el día en que usted y yo hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, como nuestro Salvador. Ese es el verdadero día de profético cumplido, ese nacimiento de aceptarlo a Él como nuestro Salvador, la verdadera Navidad. La verdad central nos dice que Jesucristo es todo lo que se nos prometió que sería. Y el verso clave es una de estas profecías que estaremos tratando en esta hora de Isaías capítulo 9, el verso 6, donde vemos que se le da unos títulos a nuestro Mesías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esperamos en esta hora aprovechar cada momento. Es una parte de la profecía donde estaremos hablando, concentrándonos específicamente en la parte donde se habló la profecía, se hace la mención específicamente del Mesías, y vamos a ver en el Nuevo Testamento la cita bíblica del cumplimiento de la misma. Ahora, hay un pequeño trasfondo que tenemos que dar para poder entender estas palabras del profeta Isaías, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 9, que brevemente estaremos tratando en esta hora. Así que quiero comenzar leyéndole en Isaías capítulo 7, quiero leerle los versículos del 1 al 4 y luego entramos los versos del 10 al 14. Otra vez les recuerdo que es bueno leer toda la porción bíblica, pero por asuntos de concentración en el punto de la clase, vamos a concentrarnos en estos versículos que dicen: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, el rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la noticia a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se les estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento.
Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Verso 10, habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien, un poquito de historia, sí, levemente, ya que sabemos que hay un sinnúmero de historias en cuanto a batallas y confrontamientos que presentó el pueblo de Israel antes y después, después y durante su estadía en la tierra prometida, que hasta el sol de hoy, si usted está más al tanto de las noticias, yo no estoy día a día con el tanto, simplemente hay algunos temas que salen a relucir y cuanto más se hablan, pues le pongo más atención específicamente a esos. Y escucho un poco y trato de mantenerme al día. Y estamos viendo que en estos últimos días, en el día 8 de diciembre de este año 2024, ha habido un impacto en cuanto a la historia de la humanidad, y sabemos, o aquellos que están familiarizados con las noticias, de la caída del dictador o el gobernador o el líder de Damasco. Damasco, que es la capital de Siria. Y si se fijan en este tema donde estaremos tratando hoy, está relacionado, tiene un aspecto donde hay muchos que se preguntan si la profecía que hay de la caída de Damasco, porque como les dije, no la hemos leído toda la historia, pero es bueno que se lean todo este capítulo, en esta narración del capítulo 7 de Isaías, y cómo entra el tema de Damasco, que es parte de esta profecía que estaremos tratando hoy. Pero me voy a enfocar más en el Mesías prometido. Simplemente le hago relucir o le hago mención de este tema histórico que nosotros estamos viviendo. Es bueno nosotros ver la Biblia y es impactante cuando vemos que la Biblia como que toma vida, sale a una dimensión tridimensional o cuatrodimensional, porque estamos viendo cuán real es esta palabra y cómo es que nosotros en esta era de la humanidad, en la historia de la humanidad, estamos viendo continuamente más y más cumplimiento acerca de estas promesas. Esto es lo que está sucediendo en el Medio Oriente, y con esta nuevo control, que en esta nueva libertad que están disfrutando los de Damasco en Siria, que aunque no se conoce qué será de ellos, cómo va a ser de ahora en adelante, el punto interesante que quiero que nos enfoquemos es qué impacto tiene eso con Israel. Y sabemos que todas estas profecías que se hablan con la nación de Israel, que se tienen que cumplir y que se están cumpliendo. Ya hemos estado tratando en esta unidad acerca de las profecías mesiánicas, de estas 8 profecías, que hay más, pero en estas específicas hablan acerca de cómo se hablaron, los detalles que hubieron y cómo en la historia se ha cumplido y cómo se ha consumado en la llegada de nuestro Señor Mesías. Ahora, las profecías que estamos viendo por cumplirse o que se están cumpliendo poco a poco, y es como estamos viendo el trato del resto del mundo con Israel o hacia Israel, sea a favor o sea en contra,
son piezas claves para el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, yo me voy pues a preparar lugar para vosotros, pero regresaré. Y Jesús también había dicho acerca de antes de que Él venga, estas señales habrán. Y estamos viendo cómo estas profecías nos dan a nosotros clave. Hay señales específicas que nosotros estamos viendo cumpliéndose al pie de la letra, lo cual nos debe a nosotros dar aliento, no desesperanza, no miedo, no vivir con una presión, con una ansiedad, sino más bien con ese espíritu de espera en alegría, tal y como lo dice Juan en el Apocalipsis, donde la iglesia clama, ven sí, Señor Jesús. Estamos en esos últimos tiempos y esto es lo que nos da aliento. Estas lecturas y estos estudios que estamos teniendo en esta unidad debe de servirnos a nosotros como de exhortación y seguir creyendo y permaneciendo fiel a Él. En este caso en particular, en esta parte de la historia, en Isaías capítulo 7, hay una noticia que llega al corazón del pueblo en Judá. Entrando en la historia, en el panorama, hubo un tiempo después de que salieron del liderazgo, o que recuerdan de la conquista de Moisés a Josué. Después de Josué no hubo unos líderes, cada cual hacía como pensaba que era, y se levantaron jueces. De los jueces también se levantaron profetas. Tuvieron un reino, el reinado comenzó junto con David, con Saúl, luego David, y así sucesivamente en la historia. En esta parte de la historia, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, recordando en el reino del norte, que eran las 10 tribus, y en el reino del sur, se constituía de las 2 tribus, Benjamín y Judá. Samaria siendo la capital en el norte, y Judá en Jerusalén la capital en el sur. En esta parte de la historia específicamente, entrando en batalla, el rey del norte quería, junto con un rey pagano, el rey de Siria, que es el lugar de la que le acabo de mencionar en Damasco, en la historia de hoy día, siendo un pueblo idólatra, con un rey. Cuando hablamos también que los reyes, cuando se le dicen que fueron malos en la Biblia, los reyes de Israel, los malos y buenos, no se está refiriendo a su personalidad de que eran buena gente, más bien se está refiriendo a cómo los reyes malos alejaron al pueblo del corazón de Dios en cuanto al permitir la idolatría. La adoración no era santa, había mucho pecado, así que cuando el pueblo vivía alejado de una verdadera adoración a Dios, dirigida por el rey, permitiendo que el pueblo viviera de esa manera, es que se le considera malo. Bueno era el que se arrepentía o llevaba un reinado, llevando al pueblo a la adoración genuina y al servicio de Dios, honrando a Dios. En este caso, ahora estamos viendo cómo Judá, el rey de Judá, queda aterrorizado cuando el rey de Israel peca y el rey de Siria, Rezín, decidieron ahora atacar a Judá por la sencilla razón de que ellos era la intención de que querían que Judá se uniera a ellos para ir en batalla contra Asiria. Y al rey de Judá no querer unirse a ellos, pues entonces Peca y Rezín decidieron unirse para levantarse contra Judá. Y no tan solamente era ir contra ellos por no querer unirse a hacer alianza y unirse a su batalla, sino que también habían determinado su misión era destruir totalmente el reinado y la descendencia de la casa de Israel, destruir por completo la dinastía de David. En el versículo 6 de este capítulo 7 de Isaías vemos esta determinación que tenían estos dos reyes.
Y dicen, atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Y estaban con esa intención de poner a otro rey, destruirlo y poner a otro rey con ese esfuerzo y con esa intención de destruir por completo la dinastía de David. Porque es importante ver esta mención en esta historia, porque estamos viendo que ya Dios había prometido cuando David entró en el reinado, donde Dios prometió que su reinado sería para siempre, y de ese reinado saldría el Rey de Reyes y Señor de Señores, que su reino será eterno. Y nosotros conocemos que se está refiriendo a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que vino con la misión de restaurarnos con el Padre. Así es que el hombre tiene sus planes, tiene sus intenciones de destruir y terminar, aniquilar con la dinastía de David. Y aunque esa es la intención y el plan del hombre, Dios tiene otros planes. Y por esta razón es que Dios levanta al profeta Isaías y le da la orden que vaya y le dé esta palabra profética al rey de Judá, que es el rey Acaz. Por medio del profeta, Dios habla y le dice en los versículos 7 y el versículo 9 que no tuviera temor. Esta es la palabra que viene del Dios Todopoderoso, Jehová, al rey de Judá. Por esto dice el Señor soberano, esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo. Y le da esa palabra profética y promesa en el verso 9, donde le está diciendo que si no creen, si no permanece fiel, si no cree, entonces no será posible de que Dios cuide de ellos y tengan la victoria. Esta palabra, Israel no es más fuerte que Samaria. Ya les dije, Israel se está refiriendo al reino del norte. Samaria, su capital, que Samaria no es más fuerte que Peca, que viene siendo el rey, hijo de Remalías, su rey. A menos que ustedes tengan una firme fe. Está hablando, si ustedes no creen, si ustedes no tienen esa fe, esa certeza, no puedo hacer que permanezcan firmes. Ahora Acaz, el rey del reino del sur, con esta palabra se le está diciendo que no hay razón para preocuparse. Le está afirmando que estos dos reyes enemigos, el rey del sur, del norte, y el rey de Siria, no iban a tener la victoria, no iban a atacarle. Él podía, tanto el rey Acaz como el pueblo en Judá deberían de estar tranquilos, deberían de estar en paz, deberían de estar confiados, porque ya Dios ha dado la palabra que estos reyes no lo derrotarían. Incluso esta es la parte clave que vemos en esta parte de la historia, porque para confirmar, para darle esa certeza de que su palabra es real, le dice Jehová por medio del profeta Isaías al rey Acaz que le pida señal. Yo no sé si usted ha sido o cómo ve usted esa persona que hace promesas y promesas. Yo no sé si usted conoce personas o usted puede ser este tipo de persona que hace promesas y muchas promesas y doesn't follow through y no las cumple. No, simplemente se justifica o llegan razones o se olvida, y llega el momento donde se te hace difícil creer a una persona cuando habla de alguna promesa, porque quizás han sido las consecuencias de tanta promesa y que no cumpla, llega a causar consecuencias al punto de que no crea más o se le haga difícil creer en la palabra de una promesa, en la palabra de algo. Y en este caso, Dios le dice por medio del profeta al rey Acaz
que pida promesas. Dios le está diciendo, pide promesas, o por medio de esta palabra se le está diciendo, pídela enseñar, no importa, mientras más difícil, mejor. O sea, difícil para el hombre. Quizás parezca algo imposible. Esta palabra que le está diciendo Jehová al rey Acaz es claramente una manera, una oportunidad de darle una confirmación para que no tuviera temor, no estuvieran preocupados, ansiosos, porque ya le había dado la palabra de que estos dos reyes no vencerían. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 7 de Isaías, en las instrucciones que le da Jehová al rey, al profeta Isaías, le dice que se llevara a un personaje importante. Un personaje que simbólicamente es importante en este mensaje. Si se fija en el versículo 3, Dios le dijo a Isaías que se llevara consigo a su hijo. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz. Este es el rey del sur. Tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ahora, Dios le dice a Isaías que se lleve a su hijo, y su nombre está escrito ahí. Ya hemos dicho en otras clases, especialmente en la unidad 2, si no me equivoco, ¿verdad? Que acabamos de terminar con estas mujeres piadosas, cómo estas mujeres jugaron un papel importante en este plan de Dios reconciliarnos por medio de su hijo. ¿Cómo es que para el pueblo hebreo el darle nombre a sus hijos es una manera profética o una manera que describe la esencia de esa persona? Así que los significados de los nombres son claves importantes dentro del mensaje y de lo que leemos en la palabra de Dios, en cada persona que tiene ese papel o ese impacto en las promesas divinas. En este caso, cuando Dios le dice a Isaías que se lleve a su hijo Sear-Jasub, le está dando una muestra una muestra divina de lo que es su promesa. Isaías, el nombre del profeta Isaías, el nombre de Isaías significa el Señor salva. Y mira qué interesante ver el significado de su hijo. Sear-Jasub significa un remanente regresará. Manteniendo esos significados de esos nombres en mente, el Señor salvará, un remanente regresará. Más la palabra que le está dando, donde le está diciendo, esos dos reyes son como un tizón, eso es humo nada más. Eso no tienen el poder. No te vencerán. Y después que Acaz recibe esta palabra de que tanto él como su pueblo estarían a salvo, en ese versículo 7 es que se le hace esta invitación, una oportunidad, y se le da Dios le está haciendo esa invitación y le dice, pide señal a Jehová. En el versículo 11, pide señal a Jehová tu Dios. Difícil como quiera que tú piensas hacerlo, no importa lo que tú creas, pídele así esa señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo o en lo profundo o de arriba en lo alto, hablando de la dificultad del nivel que se le está aquí diciendo al rey que haga. Y en el versículo 12, si tú lo lees de esa manera así rápida, sin tomar ese selah, ese tiempo para meditar, la respuesta del rey Acaz es no probaré o no tentaré a Jehová así. Cualquiera diría que esta respuesta del rey Acaz es una manera correcta. Está demostrando un tipo de fe
está hablando con esa certeza que no hay necesidad de probar a Dios, no hay necesidad de tentar a Dios, no hay necesidad de dudar de la palabra de Dios. Y eso es lo que podríamos nosotros interpretar cuando la lees así por encimita. Perdón. I'm gonna need water, sir. Se me está secando. Es como si nosotros leyéramos así por encimita y dará esa impresión, con permiso, esa impresión de que está actuando en fe, cuando en realidad nos ponemos a ver por la forma en que el profeta Isaías responde a la respuesta del rey Acaz. Podemos concluir, con permiso, podemos concluir que esta respuesta, que tiene un parecido de que es la correcta, como si fuera un acto de fe, pero la realidad es que esto no fue una sugerencia de parte de Dios, no fue una sugerencia de que le pidiera señal, fue más bien una orden. En ocasiones nosotros decimos o actuamos como pensamos que cuando creemos que es la mejor respuesta o lo apropiado para hacer, pero la realidad es que las intenciones nuestras no van alineadas con lo que estamos diciendo. O sea, que lo que Dios espera de nosotros es una obediencia genuina y no un acto automático simplemente por hacerlo. Aquí Dios le está diciendo, pide señal para confirmar. Dios le está dando una oportunidad para que el rey Acaz reciba confirmación, pero el rey Acaz, con esta respuesta que parece ser un acto de fe, más bien lo que está haciendo es rechazando el plan de Dios. Mire cuán profundo y difícil es esta verdad. El rey Acaz, tengo aquí, los teléfonos están activos hoy, es una oportunidad que se le da al rey Acaz, mas sin embargo dice, yo no voy a pedir señal ninguna, porque después de todo ya él tiene en su corazón, en su decisión, hacerlo de la manera como él quiera. Nosotros entendemos que Dios conoce cada corazón y la misma palabra de Dios nos da a nosotros la advertencia de que nos cuidemos. En este caso del rey Acaz, el Señor al rey Acaz rechazar, al decir no voy a tentarlo, no lo necesito, no quiero, no voy a pedir señal, estamos viendo que el Señor habla por medio de Isaías y por eso con ese sentir, quizás con ese sentir de frustración o de coraje, no sé, me imagino, o nosotros podemos imaginarlo, el sentir de Jehová por la forma en que Isaías responde a la respuesta del rey Acaz. El profeta Isaías le dice a Acaz que el Señor mismo, tú no la pediste, se te dio la oportunidad, se te dio la invitación para que buscaras confirmación. Y como tú lo has rechazado, el Señor mismo te va a dar la señal. El Señor mismo es el que te va a dar la señal de cuál es esa victoria que habrá sobre el pueblo de Israel. El rey Acaz escuchó la promesa de Dios de que aquellos reyes, 2 reyes, no iban a vencerlo, no iban a ir contra él y vencerle. Y al él rechazar una señal, el rey Acaz rechaza la dirección de Dios, rechaza el plan de Dios y se va en contra del consejo de Isaías. Porque vemos, como dice más adelante en la historia, que Acaz aún así acudió a Siria. Recuerden,
El rey Peca y Resín, el rey de Israel y el rey de Siria querían que el rey de Judá, Acaz, se uniera con ellos para ir en contra de Asiria. Y ellos tomaron miedo. Dios le da la palabra. No hay que temer miedo. Pide la señal. Y él dice, no, no quiero. Pero con todo y eso, Acaz va con Asiria y hace alianza con Asiria. Porque Acaz decidió usar su propio método, decidió hacer su propio plan, decidió rechazar el plan de Dios y hacerlo a su manera. Y el rey Acaz acudió a Asiria en busca de ayuda. Ya Dios le dijo, estos dos reyes no van a vencerte. Pero aún así, Acaz fue y se unió a Asiria para buscar defensa, para protegerse de aquellos otros dos reyes, cuando ya Dios Jehová le había dicho que ellos no le vencerían. Entonces, al rey Acaz rechazar esa oportunidad, el plan de Dios, al rey Acaz no obedecer la palabra de Dios de que pidiera señal, en Segunda de Reyes, capítulo 12, los versos del 13 al 37, anótatelo para que vayas y te lo leas, como también en Isaías, capítulo 8, los versos del 5 al 8, habla de la derrota que aún por más esfuerzo que hizo Acaz, por rechazar el plan de Dios, por rechazar creerle a Dios, cómo le llegó a él la derrota. La lectura de este capítulo 8 o capítulo 7, vemos que eso se cumple en el capítulo 8 de Isaías y en Segunda de Reyes capítulo 18, los versos del 13 al 37, donde se habla la invasión que hubo contra el reino del sur, Judá. Asiria venció no tan solamente a Peca y a Resín, al rey del sur, del norte, también a Asiria, sino que aunque el rey Acaz hizo alianza con el rey de Asiria, hubo una invasión, el rey de Asiria invadió y aún venció al pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque el rey Acaz rehusó el plan de Dios, rehusó creerle a Dios, rehusó buscar la señal y permanecer en esa confianza, en esa palabra de protección. Nosotros podremos también tomar esta enseñanza o esta advertencia que se le da al rey, que se le dio al rey Acaz de no hacer alianza. Le decía, no tienes que temer, no te preocupes, no busques medios terrenales para recibir victoria, protección, salvación, porque ya la protección y la salvación vienen de mí. Y nosotros muchas veces ignoramos de la misma manera esta misma advertencia, porque tendemos a hacer alianza, tendemos a hacer pactos, tendemos a hacer arreglos con el incrédulo, con nuestros propios planes, con dejarnos guiar por nuestras propias guías, por nuestra propia fuerza y por nuestro propio conocimiento. Y buscamos métodos carnales para sentir seguridad, para sentirnos protegidos y con vida. Y tendemos a poner nuestra mirada en las cosas que sabemos que en este mundo pasarán, donde será destruido, donde pueden ser robados. Hay tantas cosas que no son estables, no hay seguridad, no hay promesa eterna en esas otras cosas secundarias donde nosotros tendemos a hacer alianza, tendremos a hacer acuerdo. Y esta advertencia que encontramos en Jeremías capítulo 17, los versos 9 y 10, es una palabra que nosotros debemos de atesorar mucho en nuestros corazones cuando nos sintamos tentados a hacer alianza o a tener acuerdos con cosas que no proceden de Dios. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Mire qué advertencia más hermosa. Ahora, regresando aquí a la historia. Isaías capítulo 7, versículo 14, el profeta Isaías vuelve a hablar al rey Acaz de parte de Dios, y a pesar de la incredulidad del rey Acaz, es que vemos que en el versículo 14 se habla con esa firmeza, porque se le está diciendo cómo es que ustedes siguen luchando contra sus semejantes, pero una cosa es luchar y contender con el ser humano y con su prójimo, otra cosa es luchar y contender contra Dios. Y el profeta le dice, el Señor mismo os dará esta señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Recuerden lo que yo les dije acerca del significado de los nombres. Emmanuel sabemos que significa Dios con nosotros. El Señor salva con Isaías, con su hijo, hablando de que regresará el retoño que regresará, hablando ahora de esta señal que se le dará, cómo llegará esa señal, cómo se cumplirá. Y el nombre de esa señal es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay estudiosos que esta profecía de la cual habló Isaías en el capítulo 7, que ya se ha cumplido. Recuerden, más adelante, en los versículos que no la leí, la profecía que se le da, la aseguranza que se le da de que los reyes de Rezín y Peca, el rey Rezín y Peca no iban a vencer, porque está diciendo que Samaria, la capital del norte, y Damasco, que es la capital de Siria, que ambos caerían. 75 años, si no me equivoco, 70, 75, 72, los 70 años después, esta profecía de que Samaria caería, cayó. Sabemos que el reino cayó. Y por eso digo que hay muchos que hacen referencia que esta profecía de la caída de Damasco se ve cumplida. Lo que tiene que ver aquí es si es o no. Lo que está dando señal es que verdaderamente los tiempos se están acortando. La llegada y el regreso de nuestro Mesías será pronto. Todo lo que se va cumpliendo y se va surgiendo alrededor de la nación de Israel, lo que estamos viendo son cumplimientos de estas promesas. De estas promesas que se dieron cientos de años ya anteriormente, y específicamente en esta promesa mesiánica que se cumplió en esta señal. El mismo Señor os dará esta señal, y está hablando aquí cómo estas señales. He aquí una virgen, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía de capítulo 7 de Isaías, verso 14, de esta señal hablada, está cumplida en Mateos, y lo vemos en Mateos capítulo 1, los versos del 18 al 23, que también te los puede leer. Quiero concentrarme en el versículo 23 específicamente. Este cumplimiento de Isaías 7:14 está cumplido en Mateos 1:23. María era la virgen que daría su máximo cumplimiento mediante el nacimiento de Emmanuel, Jesucristo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí vemos cumplido cuando el ángel Gabriel se le presentó a María. Eso lo hablamos brevemente en la unidad 2. En la historia sabemos en la forma en que se le presentó a José, el plan de José, cómo Dios intervino, y el nombre fue específicamente dado por Dios para que fuera así cumplido con el nacimiento de aquel niño, de este
hijo que nació de esta virgen. So, aquí estamos hablando esta señal que se presentó en Isaías capítulo 7, cientos de años antes de que Jesús viniese, se cumple finalmente. También Isaías habla acerca de la voz que clama en el desierto, el que prepara el camino, y este es Juan el Bautista. También se encuentra en Isaías capítulo 8, que habla de la profecía de este que prepararía el camino. Inmediatamente ahora pasamos a este cumplimiento y esos otros títulos o nombres que se le dan, títulos que se le dan a este cumplimiento con la persona del nacimiento de Jesús. Isaías capítulo 9, el verso 6 y verso 7 específicamente, nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este es el texto bíblico de hoy. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Estamos recordando que las intenciones de aquellos dos reyes era terminar con la dinastía de David. Pero Dios dice, el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ven esa certeza y esa palabra. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El nombre ya había sido dado. Esta es la señal. He aquí la Virgen concebirá un hijo y su hijo se llamará Emmanuel. Esto es Dios con nosotros, cumplido en la vida de María, que fue la madre de Jesús. Estos otros títulos que se le dan a este cumplimiento, a la persona de Jesús, a este niño nacido, a este hijo nacido de la Virgen, se le dan estos títulos potentes que describen la esencia de Jesús, de su ministerio aquí en la tierra, en cómo se cumplió. Cada uno de estos títulos se cumplió en la persona de Jesús. Ya le dije que los nombres son significativos, que son proféticos y hablan de la esencia de la persona. En este caso específicamente habla de este niño. En el verso 6 se refiere al niño llamado Emmanuel, que habla en Isaías capítulo 7, 14. Ponme la imagen, que hay tres cosas específicas, específicas que quiero mencionar, que se refiere en este versículo 6 de Isaías 9 con el 7, 14. Un niño nos es nacido. En esta parte está haciendo el énfasis de la humanidad del Mesías. El Mesías, el ungido, el prometido, aquel que se habló en Génesis 3:15, la profecía profética del Mesías, se enfatiza en la humanidad del Mesías. Un hijo nos es nacido, está haciendo relucir, a resaltar el linaje real del Mesías como el descendiente prometido de para siempre, descendiente de David, y el hecho de que Dios lo dio voluntariamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También se describe el principado sobre su hombro. Está hablando aquí de que él llevaría la carga de guiar a Israel. No tan solamente guiar a Israel, sino guiarnos a nosotros. Ahora, hablando de cómo está la esencia de este niño nacido, Emmanuel, Dios con nosotros, también admirable, consejero, un príncipe de paz. En estos nombres que se le dan al Mesías, lo vemos cumplido a través de la persona de Jesús. Comenzamos con admirable. Admirable, Jesús obró muchos milagros durante su ministerio terrenal. Sabemos, cuando leemos en los evangelios, todos los milagros, prodigios que obró Jesús y la manera en que Jesús tocó a muchas personas y cómo los ministró.
vemos en todo su ministerio aquí en la tierra que este título de admirable lo cumplió al 100%. Consejero, a través de todo su ministerio, Jesús ofreció dirección importante a todos por cuanto él ministraba, enseñaba específicamente con su círculo íntimo de los discípulos. Dios fuerte, más que un héroe piadoso. Jesús es Dios mismo. En esta historia de Juan capítulo 20, los versos 26 al 28, habla de cómo se hace la mención donde la confirmación de que Él es el Hijo de Dios, Padre eterno. Generalmente se entiende que esta descripción hebrea indica la paternidad por toda la eternidad. Jesús es la palabra eterna. Él es Padre eterno, sabemos que Él es el Hijo, el segundo en la Trinidad, el Hijo de Dios. Está describiendo ahí que José fue su padre terrenal, pero el Padre eterno fue Dios mismo porque Él sigue siendo Dios. Jesús es la palabra eterna, siempre ha existido. Príncipe de paz, Jesús trae la verdadera paz a través de la salvación que tendrá pleno efecto en su reinado milenial. Y ahí está esta palabra, esta confirmación, cuando cierra esta palabra en esta promesa profética. He aquí, la Virgen concebirá a un hijo y pondrá su nombre Emmanuel. Y dice, este es príncipe de paz, Padre eterno, consejero admirable. Y esto lo ha dicho Jehová. Y esto se cumplirá en su reinado milenial, que aún no estamos ahí. Ese tiempo no ha llegado. La iglesia estará en el reino, pero ese tiempo milenial no ha llegado. Que esta profecía está en Isaías capítulo 11. En este versículo 7 vemos la descripción del reinado final de Jesús, donde será un tiempo de justicia absoluta. Isaías nos dice claramente en esta profecía, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que qué mayor, qué gloriosa, qué maravillosa promesa tenemos tú y yo como creyentes, como seguidores de Cristo, como seguidores y creyentes del Mesías. Jesús que cumplió. Este es el Hijo de la cual nació esta Virgen, la señal que se le dio. Esa señal se nos dio. Sabemos también que en la tradición o en nuestra historia, y voy a terminar con esto, la historia de la Navidad erróneamente por muchos años se ha enseñado en este panorama, en esta descripción del pesebre, porque sí la señal se dijo, siendo un rey, nació en un lugar pobre, y sabemos la historia que al no haber ya lugar para hospedarse, recibieron un lugar donde guardaban los animales, pero que en este escenario, en esa noche del nacimiento, los ángeles iban a los pastores, que lo mencionamos la semana pasada, se le anuncian y los pastores salen. Pero en este escenario de la Navidad no tan solamente enseña la visitación de aquellos pastores que recibieron la noticia que ha nacido el Mesías, que ha nacido el que estaban esperando, sino que enseñan también a tres hombres sabios, lo que conocemos como los tres reyes magos, que en la mitología o en la tradición se le pusieron tres nombres, que eso no está registrado en la Biblia no dice cuántos son, pero siempre se le ha considerado que fueron tres por las tres menciones de los regalos que cada uno de estos regalos representa. Lo que quiero llegar con esto es que, como ya les dije al principio, el día de la Navidad, la verdadera Navidad es cuando Cristo nace en nuestro corazón, el día en que nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador y Él nace en nuestro corazón. Esa profecía se cumple en nuestras vidas porque creemos, permanecemos, confiamos en esa señal. Y cuando lo hacemos firme, creyendo
Si nosotros buscar las otras maneras, no vamos a ganarnos el cielo, ni el amor de Dios, ni el perdón de Dios por buenas obras, o porque cumplamos al pie de la letra los 10 mandamientos, o porque nos sepamos la Biblia de atrás para adelante y hasta los mapas. Que estas cosas no es por nuestra sabiduría, no es por nuestro esfuerzo los que nos salva. La visitación de los reyes en ese tiempo no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el día en que le permitimos, en que creemos que esta profecía se cumplió con la llegada del Mesías y cuando lo dejamos entrar a que sea nuestro Salvador. ¿Qué nos quiere decir Dios con nosotros? El que estos hombres buscaron a ese niño y Dios desde el principio ha estado buscándonos a nosotros. Es Dios quien está detrás de nosotros constantemente, buscando que nos acerquemos a Él. Somos nosotros los que nos desviamos. Y el anhelo de Dios es que nos acerquemos a Él, que le creamos, que le creamos y vayamos en corazón arrepentido y agradecidos por lo que ha hecho por nosotros, por pagar el precio de nuestro pecado por medio de la sangre de Cristo, quien ahora nos ha reconciliado con el Padre. Entendamos que con esta lección, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos o recordemos? Que tanto con la vida de Juan el Bautista, tanto con la vida de María, la madre de Jesús, tanto como los otros demás fieles siervos de Dios, de las otras mujeres piadosas que hablamos brevemente, y de todos los demás hombres y mujeres fieles que encontramos en la historia, cómo es que ellos cumplieron un papel vital, importante en la preparación del camino del Mesías. Y tú sabes que no tan solamente ellos fueron vitales y el tiempo acabó ahí, sino que tú y yo también continuamos ahora siendo piezas vitales para el plan de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros de la igual manera podemos ir preparando el camino para Jesús de diferentes maneras a otras personas. Para que Jesús llegue a otras personas, nosotros también podemos preparar el camino. Hay dos maneras creadas, hay dos maneras que nosotros de la misma manera somos parte esencial en este plan de Dios, en creerle a Dios, seguir firme en Él y mirando estas señales como el cumplimiento. Número 1, nosotros viviendo sus mandamientos. Reconocemos lo que dice su palabra es verdad, su palabra es cierta, no pasará ni un tilde, no caerá ni un acento al suelo sin que se cumpla. Todo lo que está ya registrado en esta palabra se cumplirá, todo lo que falta por cumplirse se cumplirá. Hemos ya visto parte de estas profecías cumplidas, específicamente la vemos cumplida en la persona de Jesús. Continuemos creyendo y viviendo en sus mandamientos. Y número 2, podemos compartir el evangelio con otras personas y podemos ser creativos en el compartimiento del evangelio, en las buenas nuevas de salvación, en que aquella señal ya ha sido cumplida en la persona de Jesús. Y en esta temporada, como ya sabemos, en la temporada de Navidad, una manera muy interesante de compartir el evangelio es a través del uso de este candy cane. En este dulce maravilloso, la persona que se lo inventó también le ha añadido un mensaje a este dulce que para esta temporada de las Navidad se comparte mucho. Y la manera que podemos presentar el mensaje de Jesús es mirando la forma en que tiene del bastón, haciéndonos recordar que Jesús es nuestro pastor. Y lo que representa a Jesús como nuestro pastor, que nos guía, nos protege, que nos lleva por caminos oscuros y nos lleva de seguro, que no estamos solos, que nos acompaña, que nos libra del peligro. Mirando también, si lo miras al revés, ves la letra J, que puedes hablar de quién, de Jesús. Este dulce nos recuerda a nosotras su forma de quién es de Jesús. Es una manera que podemos hablar de la persona de Jesús. De igual manera, cuando vemos los colores en blanco y rojo, especialmente las tiras rojas, nos hacen recordar y podemos presentarle el plan de salvación de lo que es la sangre de Jesús, la sangre que fue derramada en aquel madero, su sangre que nos limpia, nos salva, nos justifica.
nos hace ahora apto para estar ante su presencia y nos lleva a vivir una vida limpia, sin pecado, libre del poder del pecado en nuestras vidas. Y también lo podemos ver como un corazón, porque el corazón de Dios todavía está abierto, porque hay espacio para ti y para mí y para todos aquellos que no lo han recibido. Y una vez que tú lo aceptas, ese corazón se completa. Este símbolo de amor, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así es que esta y otras muchas maneras podemos utilizar de manera creativa para presentar el Evangelio, para presentar cómo esa señal fue cumplida. Tanto el poder del Espíritu Santo es el que nos puede hacer a nosotros permanecer y ayudarnos a avanzar, a continuar expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra hasta que Él venga por segunda vez. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos y con el favor de Dios continuamos con la próxima profecía el próximo viernes. Felicidades. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Esta ha sido tu hermana y tu amiga Marilyn. Padre Santo, gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, por venir. Gracias, mi Dios, por ocupar nuestro lugar. Gracias por la salvación. Gracias por la reconciliación. Gracias por el ser nuestro Rey, admirable Padre consejero. Gracias por ser nuestro Mesías. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que esté. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón, Iglesia Calvario. Nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo, continuando con la oración y el ayuno congregacional. Dios te bendiga.